Bienvenidos al Juego de la Mesa, un programa de opinión y discusión sobre temas de Puerto Rico y el mundo entero, porque a quien no le gusta jugar. Y llegamos a junio, y yo soy Alfonsina Molinari, y está... Estás bien buena. Estás bien buena. Estoy mirando para que te presentes. Y está en el programa. Está en el programa. Está en el programa el esposo de Alfonsina Molinari, el papá de sus hijas y el que le gusta a su esposa todo el tiempo. Y que se llama Jorge Alberto Castro Quesada. Wanda Ivette San Miguel Alabarce. Alabarce es Wanda Ivette. ¿Cómo están todos y Silvia todas? Cibel Batista. Es alabarse, tú te alabas. No, es alabarces. Alabarces. Ese es su segundo apellido, no tiene nada que ver. Sí, ¿viste? Sí. Okay. Silvia Cibel Batista nos va a decir. Yo les digo ahora, pero Wanda, ya esto casi es un matrimonio. Dime también que estoy bien buena. Estás bien buena. Gracias. Y tenemos a Gabriel Enrique Laborde. Torres, porque tengo maíz. ¿Viste? Ay, Importante. Eso me gustó, eso Muy es bien, importante. muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero realmente estamos aquí. No estamos aquí. Resulta que estamos de vacaciones. Yo estoy en Nueva York. ¿Tú estás dónde, Jorge? ¿Contigo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú vienes conmigo? Sí. Ya Sí, sé. pero no voy porque tú quieras. ¿No? Es que alguien tiene que cuidar las nenas. Eso. Eso. Sí. Y Gabriel, ¿dónde estás tú? México. Específicamente se supone que para cuando salga este episodio yo esté en Mérida, en Yucatán. Con una margarita en mano. En Yucatán. Bueno, no sé si en ese momento que salga el podcast una margarita en mano, pero voy a haber consumido muchas margaritas antes de. Ok, yo creo que va a haber todavía bastante tequila en tu Dios torrente mío. sanguíneo. Que Sí, yo mucho cuando me gusta regrese, Yucatán. cuando ¿Sí? regrese de ese ¿Dónde viaje estás voy a tú? hacer mayormente tequila. Ok. muy Mérida, me dijiste. Voy primero para Playa del Carmen y después Mérida. bien. Y te vas a quedar en Playa del Carmen. ¿Tú prefieres irte con Gabriel? Yo creo que sí, ¿verdad? Son como que está haciendo muchas preguntas. Entonces, y Silvia, ¿tú para dónde vas? Yo estoy en Puerto Rico, pero estoy en unas reparaciones que se están haciendo en mi casa, así es que no estoy. Estoy, pero no estoy. Mira, y estás reparando a tu marido también. De eso hablamos después. Sí, implosionando, se puede. Implosionando, dale. La bola mecánica. Y Wanda, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí en el estudio de GW5 grabando. La Lupa PR. Amigos, no sé si conocen La Lupa PR, es uno de los podcasts bajo la sombrilla de Producciones Girasol, donde tocan temas de asuntos políticos, sociales, de Puerto Rico y del mundo entero, pero muchísimo más a fondo de la manera que lo hacemos nosotros aquí en el Juego de la Mesa, que no sabemos de lo que estamos hablando. Yo sé, lo que pasa es que ustedes me sacan de Y quicio. el licenciado Jaime Farrant, ellos sí saben de lo que están hablando y hacen una Gabriel sabe de lo que está hablando. Sí, bueno, a veces. Y Silvia también, solamente tú y yo no sabemos nosotros nada. no sabemos lo que estamos hablando. Pues nada, La Lupa PR es tremendo podcast donde yo por lo menos he aprendido un montón y queremos que ustedes tengan la oportunidad de disfrutarlo también. Así que por esta semana les vamos a ceder el espacio del Juego de la Mesa a La Lupa PR. Adelante. Bienvenidos al Juego de la Mesa, que hoy va a ser La Lupa. Gracias a nuestros compañeros a Producciones Girasol, que están toda esa gente se fue toda de vacaciones y me quedé yo aquí poniendo la cara y aguantando el espacio de aire. Muchas gracias, Producciones Girasol. Estamos en GW5 Network, que es el lugar donde se hacen los mejores podcasts de Puerto Rico. Así que si usted quiere hacer un podcast, también puede venir acá. Abrime el plano, Fran, por favor. Acá estamos en el Juego de la Mesa, pero ahora estamos en La Lupa PR. Bienvenidos a La Lupa PR, programa de discusión de cuestiones jurídicas, políticas y económicas, y siempre lo hacemos con fundamento y con mucha honestidad. Hoy estamos con mi compañero de siempre, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Wanda. ¿Qué tal en este día que estamos aquí en este espacio especial? Muchas gracias a los amigos del Juego de la Mesa por prestarnos su espacio hoy. Y tenemos un invitado también. Cuéntanos quién es este invitado, Jaime. Pues mira, tenemos un gran invitado aquí. Tú vas a dar su reseña profesional. Yo voy a dar la personal. Nos acompaña hoy el licenciado Jesús Batista. Él es abogado aquí en Puerto Rico. ¿Es puertorriqueño? Bueno, yo te voy a dejar que tú dejes el bio profesional y yo voy a dar después uno personal. Ok. Jesús Batista es un abogado puertorriqueño y es asesor, y él se especializa en temas de distress financiero, en cuestiones financieras cuando uno está bien pillado. Él estudió el Juris Doctor en Loyola University y tiene una maestría con especialización en finanzas también de Loyola.
Pero también, porque tiene un bachillerato en Marquette. Sí, Con razón, aquí ahí voy a hablar. Ahí vamos a hacer Ahí vamos a hacer vamos a el dar personal. el disclosure. Mira, y tiene su bufete jurídico aquí en San Juan, ¿verdad, Jesús? En San Juan, y por favor paren porque me pongo pachoso. Ay, olvídate de eso, tienes que aceptar los piropos aquí. Nosotros somos piroperos. Jaime y Wanda, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Saludos a la audiencia. Y de nuevo, cuando ustedes quieran, pero es que me pongo pachoso. Le da Pues mira, para aumentar el pacho, yo voy a hacer el disclosure. Jesús y yo nos conocemos, como dijo Wanda, desde que estudiamos bachillerato en Marquette University. Una de las cosas que recuerdo de Jesús, aparte que era un gran baloncelista, no sé si está como yo retirado, todavía le entra a la cancha. Retirado. Jesús y yo tomamos una clase juntos en cuarto año de universidad. Yo no sé si él tendrá el paper por ahí, por eso lo voy a decir. La clase se llamaba Entrepreneurship o Empresarismo. Y en la clase el proyecto era todo el semestre tenías que hacer un plan de negocio. Y Jesús y yo, en aquellos años, hace unos cuantos añitos atrás, cuando los dos teníamos pelo, hicimos nuestro negocio fue un restaurante puertorriqueño en Milwaukee, Wisconsin. Pero ¿por qué se les ocurrió eso? Porque estudiamos en Milwaukee. Eran todavía jóvenes con ilusiones. Y aprendí muchísimo de la industria de los restaurantes y de hospitalidad y muchísimo de cómo hacer un negocio en Wisconsin, aquí con mi compañero y socio de negocio que no cuajamos en realidad hace 20 y tantos años. ¿Qué pasó con el restaurante, chicos? Se quedó en el papel. En el papel. Se quedó en el papel, pero nada, eventualmente estamos aquí de nuevo en cosas más grandes y mejores, ¿no? Pero de ahí, del restaurante en Milwaukee que nunca se dio, nos estamos hoy aquí en la lupa / juego de la mesa. Bueno, vamos a hablar de algo bien importante hoy, que es un tema que lo estuvimos pensando con Jaime, que es el tema de los derechos de los consumidores. Y esto es algo que como que no tiene, salvo que nosotros escuchamos a veces DACO, eso sí lo tenemos presente, DACO. Fuera de eso, no sé si hay una real educación a la población general sobre los derechos de los consumidores. ¿Tú piensas que es un tema que está difundido en la generalidad o en el sentido común? No, yo te diría que no, ¿verdad? Y para ser un poquito más específico, yo me enfoco en lo que son los derechos de los consumidores en aspectos financieros, ¿verdad? Aquella persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, que esté pensando, tengo un problema con mi casa, tengo un problema con el préstamo del auto, tengo un problema con mi préstamo estudiantil, tengo un problema con las tarjetas de crédito o un embargo, un acreedor me está llamando 24 horas al día. Ese tipo de problemas, ¿verdad? Que tienen que la base es una situación financiera, es lo que nosotros atendemos. Eso es número uno. Y número dos, más allá del Departamento de Consumidor, que es DACO en Puerto Rico, la ley federal también nos presta una serie de protecciones que nos permiten, ¿verdad?, precisamente protegernos de estas gestiones de cobro. La ley federal dice que estas protecciones están enmarcadas en ley para que los abogados puedan llevar lo que llamamos en inglés private right of action, que es el derecho privado de un individuo a llevar una acción contra el acreedor. Mira para allá. Jaime. La intención de eso, Jaime, y Wanda, es que los abogados se conviertan como un secretario de justicia privado para que ayuden al gobierno a ejercer el derecho a través de las acciones individuales que llevan a nombre de las personas. O sea que si a una persona le violan este derecho, no tengo que sentarme aquí a esperar que venga el Departamento del Consumidor, que venga DACO o que venga el Departamento de Justicia, sino que puedo ir donde un abogado privado y este abogado privado puede hacer valer la ley. Y eso es lo que hacemos en la oficina. No, yo me imagino que vamos a hablar primero de lo chiquito, de lo que conoce todo el mundo. DACO funciona, no es obligatorio. Uno va a DACO si uno quiere, pero si uno tiene algún problema de consumo, también puede acudir a un abogado particular y el abogado particular hace las acciones que correspondan. Eso es correcto. En la Eso ley es algo importante que se sepa, porque a veces hay personas que pueden pensar que la instancia de DACO, que toma sus tiempos, igual que funciona bastante bien. Yo resolví una cosita ahí con un matres que compré, pero no es obligatoria. Sí, te voy a dar 5 ejemplos bien rapidito, ¿verdad? Pero para que tengas una idea de cuán amplia puede ser la gama de derechos federales que hay. Si yo tengo un problema con el préstamo de mi casa, bueno, hay 2 leyes federales que regulan ese ámbito. Que es importante. Que es el TILA, Truth in Lending Act, y RESPA. En ambos casos yo puedo ir directamente donde un abogado y el abogado puede llevar mis recursos directamente al tribunal. No tengo que depender o esperar por el departamento por DACO o por el Departamento de Justicia. Si tengo un problema con un acreedor que me está haciendo una gestión de cobro indebida, ¿verdad? Lo que decimos en la calle, acoso de acreedores. Yo puedo ir donde un abogado privado,
Hay una ley federal que se llama el FDCPA que permite que ese abogado demande a ese acreedor por la gestión que está haciendo. Si tengo un problema con mi informe de crédito, que hay un cobro o algo que aparece en mi informe de crédito que no es ni cierto ni correcto, la ley federal, ¿verdad? El Fair Credit Reporting Act, permite que yo lleve una acción, ya sea contra la agencia de crédito, entiéndase TransUnion, Equifax, o contra el acreedor que está reportando esa información. Si yo tengo un problema con mis placas solares, las placas solares están reguladas, ¿verdad? Son típicamente un contrato de alquiler, un lease. Hay una ley federal que es el Federal Consumer Leasing Act, que regula los contratos de alquiler. Yo puedo llevar eso directamente a un abogado privado y ese abogado privado puede llevar una acción contra la compañía con quien yo tengo ese contrato. Y por último, si tengo un problema con mi carro, ¿verdad? Hay una ley federal que es el UCC, el Uniform Commercial Code, que provee bajo el artículo 9 acciones que yo puedo llevar contra la compañía que me financió ese vehículo. Así que si es respecto a mi casa, informe de crédito, carro, deuda, hay derechos federales que me protegen y permiten que un abogado privado haga valer ese derecho a mi nombre. Y ese, te voy a preguntar, ese, por ejemplo, yo vivo en Mayagüez y tengo un problema pues, con el carro, como mencionaste. ¿Puedo ir a un abogado en Mayagüez que me lleve que me radique el caso del Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez? ¿O tiene que ser federal? ¿O tiene que ser en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan? Ese tipo de casos, ¿dónde se ve? Excelente pregunta, Jaime. Y te voy a dar dos contestaciones. Te voy a dar una contestación. Dame tu libreta, perdón, acá estamos en vivo para que no se me olvide algo que voy a preguntar. No se preocupe, no se preocupe. Estoy usando la libreta del invitado. Te voy a dar dos contestaciones, Jaime. Una técnica y una práctica. La técnica es que se puede llevar en cualquier tribunal, ¿verdad? Okay. Tú sabes que los tribunales estatales son tribunales de jurisdicción general y pueden escuchar tanto pleitos o asuntos federales como asuntos estatales. No así los tribunales federales. Así que yo puedo llevar el tribunal estatal y llevo mi caso, o lo puedo llevar al tribunal federal en San Juan. Ahora bien, esa es la contestación técnica. La contestación práctica es que típicamente tú quieres llevar este tipo de casos en el tribunal federal. Entre otras cosas, y digo esto con el mayor respeto y deferencia a mis compañeros abogados, inclusive a algunos de los jueces que escuchan estos casos, es que el expertise, el conocimiento de estos asuntos, como son leyes federales, típicamente está en el tribunal federal. Y si tú estás buscando una audiencia que entienda lo que tú estás, ¿verdad?, argumentando, con mayor facilidad, por cuestión de experiencia, pues típicamente lo vas a encontrar en el tribunal federal. Y entonces te voy a hacer otra preguntita. Aparte de todas estas leyes, esto no incluye quiebras, no mencionaste quiebras. Entonces, vamos por ahí a empezar. Si puedes hablar un poquito cómo se conecta esto con un proceso de quiebra. Espérate, ¿puedo decir algo un poco más básico? Vamos un poquito para atrás. Cuando tú estabas hablando, hablabas de deudas legítimas y de cobros legítimos. O sea que, porque, a ver, seamos claros, no estamos diciendo acá, mire, no pague, que un abogado acá lo va a defender. ¿Cómo sería? No, yo sé, pero bueno, no sé, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo eso. ¿Sabes? No estamos por lo menos promoviendo eso. ¿Cómo sería una deuda legítima o una ilegítima? Mira, cuando estamos hablando, para por irnos ejemplo, más básico, ¿no? Sí, cómo no. Cuando estamos hablando de la Ley Federal de Cobros, ¿verdad? El FDCPA. El FDCPA no entra en que si la deuda se debe o no se debe como cuestión generalizada. El FDCPA es una ley para regular el proceso del cobro. Si yo le debo $10,000 a acreedor ABC, eso no le da el derecho al acreedor ABC, no importa cuán legítima sea la ley, a llamarme a las 2 de la mañana. ¿Verdad? Yo compartí con ustedes un caso lo leí, pero quiero que lo explique. Donde estaban llamando a mi cliente y tenemos una llamada a las 1:04 de la mañana. Eso es completamente inaceptable. No importa cuán legítima sea la ley. La ley federal dice que cuando tú me mandas esa carta inicial de cobro, me tienes que hacer una serie de representaciones y dejarme saber mis derechos. Si tú intentas cobrarme sin dejarme saber los derechos, lo estás haciendo en violación a la ley federal. De nuevo, no importa cuán legítima sea la ley. Yo tengo un refrán que es que... La deuda. Disculpa, no importa cuán legítima sea la deuda, correcto. Y disculpa.
Yo tengo un refrán que es que, no un refrán, un decir, que es que las personas o los acreedores tienen derecho a cobrar, sin duda. Y la ley federal establece el cómo, cuándo y dónde de esa gestión de cobro. Yo creo que, antes de entrar a lo más técnico, yo creo que lo que acaba de decir es bien importante, porque yo no creo que la población general lo sepa. Vuelve a repetirlo. Yo soy así como que a veces digo, a ver, pensemos otra vez. Vuelve a decirlo, pues es súper importante. Yo tengo el derecho a establecer las reglas de juego. Tú me puedes hacer una gestión de cobro y yo, por virtud de la ley federal y los derechos que me da la ley federal, tengo el derecho a decirte cuándo, cómo y dónde tú vas a hacer una gestión de cobro. 3 ejemplos. La ley federal dice que yo te puedo decir cuándo me puedes llamar. Tan sencillo como eso. Sí. No somos víctimas. Esto no es un asunto de que si como yo debo, pues entonces me tengo que esconder porque el acreedor me puede cobrar donde él quiere y cuando él quiera. No. La ley federal dice que te puedo decir, me puedes llamar lunes o martes o miércoles o ninguno de esos, o me puedes llamar de 1 a 2, o no me puedes llamar, o es solamente por escrito, o es solamente por correo. Eso lo regulo yo. ¿Dónde? Sabemos que en Puerto Rico... Me pueden buscar en el trabajo. Yo estoy acá en GW5, en el edificio de Lila, y yo bajo por ahí abajo y llega la de las placas solares que no pagué una cuota. ¿Pueden agarrarme acá? Ese es el ejemplo que te iba a decir. En Puerto Rico tienen una mala costumbre de que si tú no me pagas, pues como usted no me está contestando, voy mañana a su trabajo. Que le hagan eso a uno de mis clientes. ¿Ok? Eso es completamente ilegal. ¿Verdad? Tú solamente me puedes cobrar en mi trabajo si yo te lo he autorizado. De nuevo, yo establezco el dónde. Tú puedes establecer que tienes derecho a cobro. Yo establezco las reglas de juego. ¿Y cómo yo autorizo que me vayan a cobrar en mi lugar de trabajo? Es cuando, por ejemplo, yo compro compro las placas solares, voy a seguir con el ejemplo, y que están muy de moda y que ahora con los fondos federales que vienen se van a vender muchas placas solares. Cuando yo compro la placa solar, ahí es que me hacen firmar que me pueden venir a cobrar al trabajo. Yo estudié. Espérate, ahora me perdí el hilo. Perdón. O tiene que ser cuando yo no pago la deuda, entonces me llaman. O sea, cuando ya estoy moroso. ¿Cómo? Puedo a ver si estuve estudiando bien. Cuando te llega la carta de cobro, uno debe hacer una contestación por escrito y mejor si la mandas por carta certificada. ¿Está bien? Eso es correcto, ¿verdad? Dos cositas, ¿verdad? Cuando llega esa carta de cobro, uno de los disclosures que te tienen que hacer es que te tienen que decir que tú tienes 30 días del día que tú recibas la carta para objetar el cobro. Número 1. Y número 2, y si tú lo envías por correo, entonces ellos tienen que enviarte la documentación del cobro. En esa misma carta, tú estableces las reglas de juego. Mira, no me puedes llamar. Solamente me puedes cobrar por correo. No me puedes escribir textos, no me puedes escribir emails, etcétera, etcétera. Me puedes llamar a mi casa de 4 a 6 de la tarde, pero no me puedes llamar al trabajo, etcétera, etcétera. El cuándo, dónde y cómo me vas a cobrar. El cómo es el método, el dónde es el sitio y el cómo o cuándo es el tiempo. Y si, eso lo establece la persona. Y si yo no respondo, o sea, porque pues no sé, si yo no respondo, se me pasó el tiempo, se me perdió la carta, la leí, me asusté y dije, yo no me atrevo a contestar porque me puedo meter en un lío, yo no sé escribir para cosas de abogado. ¿Qué pasa en ese caso? Excelente, tienes 3 preguntas ahí. Sí. La primera. Lo primero es que hay que buscar siempre un abogado, pero... 3 preguntitas ahí. La primera, ¿qué tal si yo no digo nada? ¿Ok? Si no digo nada, inicialmente no pierdo mis derechos. Yo puedo reclamar mis derechos en cualquier momento. Los 30 días, Jaime, tienen una segunda razón. Y es que si en los primeros 30 días yo levanto alguna objeción, la gestión de cobro tiene que quedar paralizada en lo que se aclara mi objeción. Eso es para evitar que el acreedor recibió este referido para un cobro y sale mañana corriendo y me lo pone en mi informe de crédito. Pues si ni tan siquiera has hablado conmigo, ¿verdad? Yo no te he dicho si yo acepto esa deuda o no la acepto. ¿Okay? Así que los 30 días es limitado a eso, a que si yo objeto dentro de esos 30 días, la deuda está objetada y queda paralizada hasta que se aclare el asunto. Si no hay objeción, pues entonces la misma ley dice que se presume que la deuda es válida y pueden continuar con la acción de cobro. Pero si 60, 90, 100 días más tarde
yo me comunico y digo, puedes seguir cobrando, pero no quiero que me llame. No me pueden llamar. O te voy a dar una mejor. ¿Qué tal si yo le digo, no te comuniques conmigo? Punto. No se pueden comunicar conmigo. Ni por escrito, ni por email, ni por texto, ni por carta, ni por llamada. Ah, que puedes ir al tribunal y demandarme y hacer tu gestión de cobro. Perfecto. Pero no te puedes comunicar conmigo. Sí. Porque yo te he dicho que no te puedes comunicar conmigo bajo ningún formato, en ningún sitio y a ninguna hora. Y si yo le digo no me llames, yo te llamo. Y ellos deciden, Yo voy a hacer eso de ahora en adelante. Yo cuento, bueno, yo no le debo nada a nadie, pero si algún día le debo algo a alguien, voy a hacer eso. y entonces Yo te llamo. me llaman. Me llaman 5 veces al día. Y ahora se queda registrado, Jaime. Sí, pero a lo que voy. ¿Cuál es la penalidad? Porque la gente por ahí lo está escuchando y está descubriendo algo hoy que no sabía, o sea, que no lo sabía. ¿Cuál es la penalidad que le imponen como a la porque la deuda es legítima y pues eso, la deuda es legítima, pero ¿cuál es la penalidad para el que está cobrando, o sea, para el que está cobrando o para el dueño de la creencia? Excelente pregunta, y depende de la ley, ¿no? Porque vamos a hablar aquí en la tarde de hoy de varias diferentes leyes, ¿verdad? En la primera que estamos discutiendo, que es el FDCPA, no hay una cantidad fija. La ley dice que tú tienes derecho a ser recompensado de 3 maneras. Número 1, hay lo que se llaman daños estatutorios. Daños estatutorios es que si cometiste el mal, pagas mínimo esto. No importa si fue un error, fue sin querer, porque no hay que establecer intención. ¿Cuánto es ese? ¿Sabes cuánto es el monto ese Sí. por ley? $1,000 mínimo, daños estatutorios. ¿Por violación o por cada incidente o por todo? Excelente pregunta. Dame un segundito. Perdona. Número 2, Es que estamos muy entusiasmados con toda esta información que pero desconocíamos. te voy a dar una mejor en un segundito. Ok. Número 2, hay daños, ¿verdad? Los daños reales, ¿no? ¿Qué daño me causó esto? Ajá. Como me hiciste esto, pues yo estuve de una semana sin poder ir a trabajar porque me causó un estrés, me puse nervioso, etcétera, y eso me costó, whatever, $5,000, ¿ok? Son daños. Y número 3, que es la más importante, lo más importante para el cliente y no por lo que todo el mundo pueda pensar, pero es que el acreedor tiene que pagar su abogado, ¿verdad? Los honorarios de este servidor Ok. Ah. o los honorarios de Jaime los paga el acreedor. Ave María, entonces espérate, déjame repetir esto acá de vuelta. Si usted tiene algún tema de esto, o sea, si usted tiene una deuda, lo está molestando algún acreedor y usted dice, ay, pero voy a tener que acudir a un abogado y no le puedo pagar, los honorarios de su abogado lo tiene que pagar el acreedor. Podría Está en ser. violación. Podría ser. No, hermoso. y típicamente si la ley dice que si la parte demandante prevalece, el acreedor viene obligado a pagar los honorarios del abogado, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, en mi oficina, estos casos se cogen sin honorarios de parte de la persona. ¿Por qué? Porque si yo analizo el caso y entiendo que vamos a prevalecer, yo sé que mis honorarios lo va a pagar el debt collector. Pero te voy a dar una segunda rapidito. Esto es bien importante, parece una cosa que ustedes dicen así, pero es algo bien importante porque mucha gente no acude a un abogado por miedo a tener que pagar los honorarios que a lo mejor no tienen. Pero bueno, si regresamos a algo que yo expliqué inicialmente, vamos a entender el por qué. La intención de la ley es empoderar a las personas y a través de sus abogados, a que los abogados se conviertan en secretarios de justicia privados, ¿verdad? Porque en un caso de 2 cartitas o 2 llamadas, cuando tú llamas al Departamento de Justicia de Puerto Rico, ¿cuándo es que van a atender eso? En algún momento. ¿Cuándo es que el Departamento de DACO va a atender eso? En algún momento. Pero si tú vas a la oficina del licenciado Batista, por ejemplo, en 3 o 4 días la demanda está radicada. ¿Por qué? Porque no le cuesta nada a la persona. Y si hubo una violación, yo voy a hacer valer los derechos de esa persona. Y el que cometió el mal le va a pagar a mi cliente y va a pagar mis honorarios. Y la intención de la ley es esa, ¿verdad? Que las personas se sientan empoderadas a hacer valer sus derechos, y para facilitar ese proceso han estructurado la ley de tal manera que los honorarios los tenga que pagar el que incumplió. Porque si no, entonces, ¿cuántos casos de estos se radicaban? Ninguno, nunca. Sí. Porque ¿qué consumidor que nos está escuchando va a sacar $2,500 para pagarle a un abogado para que el abogado vaya y demande? Eso no va a pasar nunca. Sí, cuando los podría usar para pagar la deuda. ¿Y qué dice la ley? Pues mira, bien sencillo, no tienes que pagarle al abogado. Ve donde el abogado va a llevar el recurso y si la posición de él prevalece, él cobra.
¿Ok? Para contestar tu pregunta anterior, Jaime, hay otra ley que utilizamos mucho, que no hemos hablado de ella aquí hoy, que se llama el TCPA. Esa es una que nos gusta bastante porque los daños para las personas son bastante razonables, ¿no? El TCPA es el Telephone Communication Practices Act, que regula las comunicaciones a tu teléfono celular. Dice que tú no me puedes llamar a través de un mecanismo automático si tú no tienes la autorización ¿Y por qué lo hace todo el mundo? mía. Esto? No, estoy encantada. Tú vas a ser mi mejor amigo ahora, de ahora en adelante. Y toda la gente que nuestros oyentes de GW5 van a tener que, al final les vamos a dar todos los contactos de Jesús Batista. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Te voy a explicar cómo esto funciona. ¿Qué es lo que pasa, ¿verdad? Con la evolución de la tecnología, pues los hackeadores dicen, pero es que yo llamar a Jaime 10 veces al día si Jaime nunca me contesta. Pues programo esa computadorita que está ahí para que llame a Jaime. Y lo llama de cada 15 minutos. Y solamente cuando Jaime conteste, entonces hay un pequeño delay y le pasan la llamada a un cobrador, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? Pues la ley dice que eso es injusto porque entonces van a fastidiarle la vida al pobre hombre. Le van a hostigar. Lo van a hostigar. Así que eso no puede ser. Y esta ley provee para que si tú haces eso de manera ilegal, pues entonces los daños son $500 por llamada. ¿Que van a dónde? Van Al consumidor. al consumidor. Al consumidor. Nosotros tuvimos un caso recientemente, hace 6 meses. Empiecen a llamarme ahora. Hace 6 meses donde llamaron a mi cliente 117 veces en 45 días. ¿Y qué pasó? Se llevó $63,000 para la casa. ¿Por qué no lo habíamos invitado al licenciado Batista antes? No por mí, pero es que esto es realmente importante. Y aclaro, Jaime. Y con esto termino. Aclaro que son $500 por llamada. Si no puedes establecer que fue con intención, ¿verdad? O en inglés le llamamos willfulness. Si estableces que fue con intención de molestar, entonces son $1,500 por llamada. ¿Ok? Así que depende, para terminar, depende de la ley que estemos utilizando, depende de los daños. ¿Y qué tipo para que los que están oyendo, que están pensando, ¿será mi deuda así? ¿Cuál es como el cliente promedio que te llega a ti? Como que qué deuda es la usual que tiene, quién es como dame el perfil del puertorriqueño que le pasan estas cosas. Y te voy a añadir un inciso a la pregunta. Porque tenemos muchos oyentes que están en la diáspora, como es algo federal, ¿también estando en la diáspora te pueden contactar? Sí, ¿verdad? Son 2 preguntas. Déjame atender la de Jaime y después esto. Okay. Vamos entonces a expandir la conversación un poco, Jaime. Sabes que nuestra oficina se enfoca en lo que es el derecho al consumidor, que es lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, pero también somos principalmente somos un bufete que le solicita la protección de la Ley Federal de Quiebras a los consumidores. Y el cliente típico que llega a mi oficina, Jaime, me llama porque alguien le está molestando. Pero regresando a una pregunta algo que discutimos anteriormente, muchas veces ese que le está molestando por una deuda legítima. Lo está molestando porque no pagó la tarjeta de crédito, o no pagó el préstamo personal, o tiene atrasos en la casa, o tiene atrasos en el carro. ¿Okay? Así que lo primero que queremos hacer en la oficina es darle protección al cliente. Porque por eso es que él me está llamando, ¿verdad? La mayoría de los clientes dicen, Batista, si hicieron algo mal y tú me consigues algo, pues bien. Bienvenido sea. Pero el problema mío es que me están llamando al trabajo. Sí. Me están hostigando. ¿Cómo paramos eso y le damos protección a la persona? Típicamente vamos a utilizar la Ley Federal de Quiebra, que al día de hoy, y como humilde parte, ¿verdad? Basado en todos esos libros que yo leí, en todos esos estudios, es la mejor alternativa que hay para resolver mis problemas financieros. O sea que no hay que tener miedo a hacer una quiebra. No, ninguno, ¿verdad? Cuando hablamos de la Ley Federal de Quiebra, no podemos hablar de la Ley Federal de Quiebra si no decimos antes la protección federal de la Ley de Quiebra. La Ley de Quiebra está diseñada, estructurada para proteger al consumidor, para proteger a aquella persona que ya no puede cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Vamos a visualizar este ejemplo. Hay un pajarito volando que, tenía todas las de ganar. Por alguna razón se lastimó y cayó al medio del mar. ¿Qué pasa cuando ese pajarito cae al medio del mar? Hay que intentar rescatarlo. Porque si no van a venir, ¿quién? Los buitres. Exacto. Y lo van a picotear.
¿Qué hace la ley federal de quiebra? ¿Verdad? Usted es ese pajarito que en un momento estuvo volando por todas las suyas, compró casa, compró carro, tenía tarjetas de crédito. Pasó algo. Un desempleo, una enfermedad, un divorcio, pasó Un huracán. algo. Un huracán. Y ahora estoy débil y caí al agua. Y caen encima los buitres y todo el mundo quiere picotear. El de la casa quiere llevarse la casa, el del carro me quiere dejar a pie, el de la tarjeta de crédito me quiere embargar el sueldo, el otro me quiere embargar los muebles y me quieren dejar en la calle. La ley federal de quiebra es una cápsula de protección sobre ese pajarito. Es automática, es inmediata al momento de la persona solicitarla. Jaime, Dios quiera que no, tú me llamas mañana. Me dice, Jesús, es que el viernes tengo una vista y me van a vender la casa. Yo radico tu quiebra el jueves por la noche, el viernes esa vista queda cancelada. El acreedor que me quiere quitar el carro, yo radico quiebra, le doy el papelito y cuando él viene con la grúa, con el mismo entusiasmo que vino, se tiene que volver a montar en la grúa e irse para su casa. Porque yo estoy protegido por la ley de quiebra, nadie me puede tocar mi carro. El embargo del sueldo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para poder presentar una quiebra? ¿Hay algunos requisitos o solamente es estar jorobado? ni tan siquiera eso, ¿verdad? Esa es complicada, ¿verdad? Hay múltiples requisitos, pero vamos Porque, a... por ejemplo, estoy diciendo, pues, en Argentina es bien difícil uno poder iniciar un proceso de quiebra. Entonces, no existe esa protección tan inmediata como nos estás contando acá, que la verdad que es maravillosa. En Puerto Rico, ¿verdad? Y Puerto Rico está protegido por las leyes federales. En Puerto Rico o en cualquier estado, la ley federal de quiebra permite que cualquier persona, para todos los efectos, radique quiebra en cualquier momento. Y la protección es automática. La pregunta suya va a un paso más allá, que es cuál va a ser el beneficio de esta ley de quiebra en mi situación. Y ahí pues tenemos que entrar en un análisis un poquito más detallado de cuáles son tus ingresos, tus gastos, tus bienes. Pero para terminar con tu contestación, pues el perfil de cliente que llega a mi oficina es esa persona que tiene el problema con la casa o con el carro, las tarjetas de crédito, el préstamo personal. Le vamos a solicitar una protección de la ley de quiebra si el caso lo amerita, ¿no? No en todos los casos radicamos quiebra, pero en muchos casos sí. ¿Por qué? Porque la ley de quiebra va a hacer dos cosas por nosotros. Número uno, me va a dar una protección automática. Automática, cuando digo automática, es automática. Yo radico hoy, en 3 minutos tengo un email del tribunal diciendo que yo estoy protegido. Y número dos, si el proceso es exitoso, humildad aparte, pero la mayoría de los procesos lo son, cuando yo salgo de esta ley de quiebra, ya no tengo el problema de la deuda. Me estaban llamando porque debía la tarjeta de crédito, pero la ley federal de quiebra me eliminó la tarjeta de crédito. Me estaban llamando porque el carro estaba en atraso, pero a través de la ley federal de quiebra puse el carro en atraso. O sea que puedo seguir con mi carrito, win, por ahí para abajo. Tengo un derecho absoluto a retener mi carro y mi casa, siempre y cuando esté dispuesto a hacer un plan de pago que adecuadamente pague eso. Me puse el carro al día, puse mi casa al día, retengo mis bienes y elimino lo que yo llamo la grasa. Los préstamos personales, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Concentro mis recursos, mis ingresos en pagar mi casa, mi carro, tengo paz, tranquilidad, puedo disfrutar mi día, puedo disfrutar mis hijos, puedo disfrutar mi esposa. Así que con la ley federal de quiebra obtuve protección y eliminé mis problemas financieros, que era lo que estaba causando que estas personas me llamaran. Ahora vamos al segundo paso, para terminar el perfil. Una vez tengamos eso, pues entonces por lo menos en mi oficina, no, pero vamos a ver, ese que te estaba llamando, ¿cómo es eso de que te estaba llamando a la 1 de la mañana? Entonces vamos a la ofensiva, ¿verdad? A la defensiva primero para resolver tu problema. Y paso número 2, vamos a ver qué te hizo, quién te lo hizo, cuándo te lo hizo y por qué te lo hizo. Y si alguien lo hizo mal, pues tendrá que bregar con las consecuencias, ¿no? Aquí no estamos buscando pleitos contra nadie. Pero la ley dice que si yo voy por la avenida y la luz se pone roja, tengo que parar. Sabemos que de vez en cuando alguien se come la luz. Si las personas se comen la luz y nadie hace nada sobre eso, pues no tenemos sociedad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien se come la luz, hay que darle un ticket. Y eso es lo que hacemos en la oficina. Si tú lo hiciste mal, vas a pagar las consecuencias. Ese es el ticket. Para que a la próxima persona no le estés llamando a la 1 de la mañana.
Me encanta Fíjate, nuestro invitado de hoy. Y hay uno, pues, fíjate, hay un caso, porque te voy a hacer una pregunta, pero contándola con el caso que leí, porque pues, me compartiste algunos de los casos que has llevado, y me pareció uno bien que me llamó la atención mucho sobre este tema de quiebra, que era una demanda que presentaron contra el gobierno federal, contra el Small Business Administration. Me llamó la atención porque una persona promedio, cualquier persona, inclusive yo que tengo estudios, soy abogado, a mí me daría como miedo que me llame el gobierno federal a cobrarme una deuda y pues no sé si puedes hablar de ese caso, qué pasó y cuáles fueron las consecuencias para que la gente, pues yo siempre pienso que hablando le perdemos miedo a las cosas porque las sacamos al aire, y aquí pues por eso es el nombre de la lupa, pues le ponemos la lupa para que brille y ya no asuste tanto. Así que si puedes dar un minutito de ese caso para que la gente sepa. Sí, mira, Jaime, con mucho gusto y qué buena la pregunta, porque fíjate, ayer mismo hice una consulta en mi oficina y hablamos de ese caso. Estoy haciendo la consulta y le estoy explicando a la persona el concepto de la paralización automática, ¿verdad? De nuevo, este concepto de que al momento de yo solicitar mi protección bajo la Ley Federal de Quiebra, todo proceso de cobro contra mi persona o mis bienes queda automáticamente paralizado. Y esta persona me estaba llamando de la consulta que hice ayer, y lo voy a amarrar a tu caso en un segundo. Me estaba llamando porque tiene un préstamo de SBA, ¿Qué es SBA? Small Business Administration, que fue unas ayudas que dio el SBA para el tiempo del huracán María en Puerto Rico, que le dieron a las personas hasta $25,000, ¿verdad? Si tuvieron daño, a las pymes. Fueron a los individuos. Ah, el ok, SBA dio buenísimo. ayuda a los individuos por daños en las casas. Sí. Ah, ok. Si era hasta $25,000 o $25,000 o menos, la deuda no tenía garantía. O sea, era Sí, personal. una deuda personal. La persona no está pagando el préstamo y el SBA le pasó la deuda al Departamento del Tesoro. Es una persona mayor y el Departamento del Tesoro le está embargando su seguro social. Le están sacando 200 y pico de pesos mensuales de una persona que recibe apenas $1,000. ¿Ok? 25%. Entonces le explico el concepto y me dice, sí, licenciado, pero es que quien me está sacando eso es el Departamento del Tesoro. Y yo digo, ¿y? Ya se quedó como que... Es que uno no sabe, ¿Y? licenciado, esas cosas. Yo tampoco sé Y lo esas que cosas. quería era ¿verdad? Llevarla a ella al punto. Sí, Y sí. de cuando yo radico quiebra y entra en efecto la paralización automática, es la paralización automática de punto. Nadie me hace gestión de cobro, ni el Departamento de Hacienda, ni el Departamento de Justicia, ni el Departamento Federal, ni el Tesoro, ni el SBA. Si yo tengo una vista de pensión y la juez me citó al tribunal porque yo no había pagado mi pensión, yo voy y le doy a la juez el papelito de la quiebra y la juez tiene que cancelar la vista. Y no me meten preso por Y no me meten preso. Así que, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese caso, Jaime? Pues mi cliente tenía un préstamo con SBA, radicó la quiebra, no había pagado, y el Departamento de Tesoro, o sea que ahora en estos últimos 2 años, Hacienda Federal ha extendido el beneficio de contribuciones federal, que allá le llaman el Child Tax Credit, a Puerto Rico. Y ahora permite que en Puerto Rico, si tú tienes, creo que son más de 2 niños, solicites que te den un crédito contributivo federal. Sí. Mi cliente, esto fue en estos días, mi cliente solicitó el crédito contributivo, le llegaba un cheque de $6,000 y el cheque nunca le llegó. El SBA le dijo, mira, no, los $6,000 que te venían de crédito contributivo, los embargamos. Pero mi cliente ya estaba bajo la protección de la Ley Federal de Quiebra. ¿Qué hicimos? Pues demandamos al SBA. ¿Ya? Y pues pudimos resolver de manera, vamos a decir, exitosa a beneficio de mi cliente. ¿Por qué? Porque el SBA, como cualquiera otro, sea gobierno federal o no gobierno federal, somos una sociedad de ley y orden. Y todo el mundo tiene que comportarse conforme a la ley y conforme al orden, no importa quién sea el acreedor. Nuestros oyentes de la diáspora también te pueden llamar. Sí, nos pueden llamar, son, de nuevo, asuntos complicados. Si es un asunto... Tenemos mucha gente que vive en la Florida y que son oyentes del Juego de la Mesa, con lo cual te van a estar escuchando. Si tienen algún lío con algo allá, ¿también tú podrías intervenir? Sí, ¿verdad? Si ellos viven y residen en la Florida,
podemos intervenir, ¿verdad? Yo estuve en la Florida 6 años, tuve oficina en la Florida 6 años y llevé casos en la Florida 6 años. Porque a lo mejor se sienten más cómodos con un abogado de Puerto Rico. Ya llevo 10 años en Puerto Rico, pero todavía tengo algunos casos allá que los trabajo a través de algunas amistades que tengo, que entonces en esos casos colaboran conmigo porque están allí localmente y pueden, ¿verdad? Atenderle el caso. Hoy en día, con la cuestión esta del internet, las vistas son por videoconferencia, Zoom, etcétera. sí. Así que lo hace mucho más fácil. Si la persona vive en la Florida, pero todavía tiene propiedades o tiene asuntos en Puerto Rico, entonces el caso lo podemos atender aquí directamente y radicarlo aquí en Puerto Rico. Hay un asunto ahí medio técnico de derecho, que es un concepto que se llama venue, que Jaime lo conoce, que dice que tú debes radicar tu caso en aquel sitio donde tú vivas o tengas tus negocios, tengas tus propiedades. Cuando la persona no tiene ningún contacto en Puerto Rico, pues entonces nos vemos obligados a llevar el caso allá. Y esos casos pues los podemos atender a través de algunas amistades que tengo en la Florida. En colaboración. Antes de entrar en los casos, ¿puedo hablar? Todo esto de los derechos de los consumidores tiene una filosofía detrás, que es que se presume que el consumidor en general está más vulnerable frente al acreedor. ¿Es así acá en Puerto Rico también? Eso es correcto. Ok, por eso es que se hace estas excepciones donde por ahí se protege más a la persona que está más vulnerable. Jaime, Sí. ¿vamos a los casos? Pues sí, vamos a los casos. Porque los casos son buenísimos. Un minuto, para explicarte ese punto y para que veas lo correcta que tú estás. Hay otra doctrina, ¿verdad? Esta es una ley federal, no es una ley, es una doctrina de federal bajo el Federal Trade Commission, el FTC, que se llama el Holder Rule, holder del que tiene, ¿verdad? Y dice que cuando alguien me financia algo, se crea algo que se llama un pagarés. Ese pagarés típicamente se puede vender en un mercado secundario. Sí. Y Juan se lo pasa a Pedro. Esa doctrina dice que si yo le hice un préstamo para comprar un carro, al dealer ABC, y dealer ABC se lo dio a, qué sé yo, la compañía que tú quieras de carro, Financial, Toyota, Mercedes, BMW, ponle el nombre que tú quieras. Se lo pasó a y ahora yo tengo problemas con mi carro, pues yo puedo demandar a Mercedes Financial, que por ejemplo mi oficina los demandó hace unos meses a Mercedes Financial, y Mercedes dice, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Yo no te vendí el carro a ti, tienes que ir donde dile el ABC, que fue el que te vendió el carro. La doctrina, el pensar, la teoría detrás de todo esto es que yo estoy vulnerable en respecto a cómo yo voy a demandar a ABC Dealer. Yo te voy a demandar a ti, a Mercedes Financial, y tú me vas a responder. Porque tú, como eres un manganzón, eres grandecito, tú te vas a cuidar de que ABC Dealer no me vuelva a hacer daño. Sí, después que repitan entre ellos. Ese es Porque problema si de yo ellos. te demando 10 veces, Mercedes-Benz le va a decir a ABC Dealer, sí. tú sabes que ya no hago más negocio contigo. O tú traerlo al juicio. O tú tráelo al juicio. Sí, Sí, aunque porque no aquí- digan, aunque se Porque, arreglen por, entre ellos. por ejemplo, yo recuerdo hace unos años cuando yo tenía casa, tenía una hipoteca, yo recuerdo que en un año me llegaron 4 bancos diferentes. Ujú. O sea, 4 veces me cambiaron porque pues yo la tenía en el débito directo y como 4 veces en un año tuve que cambiar el banco, la dirección. En hecho, una vez se me fue un pago porque no hice estaba de viaje, no había tiempo el cambio. Y entonces es como, pues uno como deudor, uno no controla, o sea, como dice, uno no controla quién tiene La deuda. quién tiene la deuda, te la pasan y tú ni te enteras, porque recuerdo que pues mi hipoteca se fue, dio un viaje por la entidad por el mundo financiero de Estados Unidos, y yo sin ningún tipo de injerencia de cómo me toca. Entonces me parece muy bien que la ley permita eso. Pues así es. Yeah. Y es esa teoría, ¿no? De que vamos a proteger al consumidor porque el consumidor está vulnerable en relación vis a vis los grandes Porque intereses estos de Wall Street. en general, los contratos de consumo se hacen a través de estos contratos de adhesión, que te dan un montón de letras chicas ahí y un montón de papeles y uno firma conforme por la necesidad que tiene de adquirir ese bien o servicio. Esa es como la filosofía Sí, que bueno, está detrás. Wanda dice contrato de adhesión, ahora voy a decir cómo llama, dice, vamos en arroyo habichuela. En arroyo habichuela, Un contrato sí, de sí, adhesión es ese que es como estandarizado, El estándar. que usted no puede negociar. Usted lo toma Claro. o lo deja. Por ejemplo, cuando usted compra un celular,
la Liberty o Claro le va a decir, toma, firma aquí y tienes tu celular. Usted no está ahí para decirle, no me gusta la cláusula 2, no me gusta la cláusula 3, o cámbiame esta palabra. Digo, nosotros los abogados nos encanta leerlo y proponer, pero a ese tipo de contratos no hay esa opción. Entonces, eso es lo que se le llama adhesión. Aquí en Puerto Rico, usualmente la ley establece que cuando aquí usted firma un contrato así, si hay una confusión, la duda va para usted a favor suyo del consumidor. Hay una presunción a favor del consumidor. Que siempre eso uno no lo sabe y se asusta, y hay veces que uno dice, pues mira, fírmalo, porque si hay un problema si hay algo que no, digo, si hay algo que está claro, pues ni modo, pero porque hay muchas cosas problemáticas muchas veces, pero en lo que no está claro, usted no se tiene que preocupar. Bueno, eso yo como yo no soy licenciada acá, soy abogada pero no licenciada, yo le puedo decir, pues la verdad que yo firmo así, digo, ay, ¿qué me importa? Después si hay un problema, digo que esto es un contrato de adhesión y veo cómo o firma con Mickey Mouse y dice que no fuiste tú. Tienes la razón, Jaime. Te voy a dar un ejemplo aquí rapidito en ese contexto, ¿no? Es un asunto que está por ahí bastante caliente. Y no sé si aquí se pueden mencionar el nombre de sí, aquí tú puedes mencionar aquí por somos independientes. Eso es lo bueno, porque no estamos en una cadena de televisión y tenemos independencia total. Sabo, no puedes criticar a Alfonsina Molinari y a Jorge Castro, pero después puedes hablar de lo que tú quieras, ni a Gabriel, que es el dueño del estudio. Mira, era un ejemplo, ¿verdad? Sabes que en Puerto Rico está de moda la cuestión esta de las placas solares. Sí, eso está bien bueno. El que tiene el 90% que y las personas no entienden, esto es medio complicado, ¿verdad? Están por ahí las diferentes compañías. Pero estas compañías que están por ahí lo que hacen es que instalan placas y le venden esos contratos a un acreedor. Y el acreedor aquí que controla esto se llama Sunova. Tiene el 90% del mercado. O sea, de la financiación. Sunova, ¿verdad? Yo hago un préstamo, qué sé yo, me instaló las placas Winstar o Windows, no sé ni cómo se llama, cualquiera de eso. Y 2 semanas más tarde me llega un documento diciendo, le debo los chavos a Sunova. Por ejemplo, en el caso de Sunova, que es el que tiene el 90% del mercado, ya han pasado 2 cosas. Los otros días en el estado de California, un tribunal apelativo determinó que el contrato que ellos utilizan, que es el mismo que utilizan en Puerto Rico, es precisamente un contrato de adhesión. Así que habían cláusulas ahí que eran, ¿verdad?, unfair, ¿verdad?, completamente injustas y fueron declaradas nulas. En Puerto Rico, ya, por ejemplo, en Puerto Rico el contrato dice que yo no los podía demandar. Que si había alguna alegación yo tenía que ir a mediación y que la mediación tenía que ser presencial y que tenía que ser en el estado de Texas. Sí. Y tenías que ir vestido de amarillo con un moño rosa. Claro. En el estado de Texas, ¿ok? O sea, si no te gusta el contrato, móntate en un avión, ve a Texas, busca un abogado en Texas y vamos allí a mediación. Tampoco es que vas para el tribunal. Sí. Y te voy a hacer un comentario para entonces aterrizar. Y eso es nulidad absoluta. Y ya eso se declaró nulo. Sí, y voy a hablar de eso, voy a hablar otro puntito general y voy a aterrizar en un caso que estás llevando actualmente porque me parece apropiado. Hace poco estaba leyendo unos contratos donde prohibían, decía, mira, tienes que ir a arbitraje. O sea, decía, mira, tienes que ir a un arbitraje y era no me acuerdo, era en un estado. Aquí me parece que era en North Carolina. No era aquí, era un contrato de firmarse aquí y decía, tienes que ir a North Carolina al foro de arbitraje. Entonces, y está prohibido que hagas un pleito de clase. O sea, si vas al arbitraje y ustedes son 800 personas que ¿cómo se llama? Que tienen este mismo problema, tienen una controversia. No se pueden unir en un pleito de clase y tienen que hacer 800 demandas contra... ya me acordé, lo discutí en un seminario, un seminario que tomé de reeducación continua en la Universidad de Puerto Rico. Y tienes que hacer 800 demandas. Entonces, es como en un efecto de diluir al consumidor para que no pueda armarse. Entonces, lo traigo porque a veces hay que leer esas cosas y uno no necesariamente tiene que asustar. Por eso es importante que usted consulte con un abogado cuando tiene un problema, porque usted no sabe que si se le puede dar la vuelta, pues por ejemplo, usted no sabe que esa cláusula del contrato de Sunova ha sido declarada nula. Y un usted contrato especialista en los temas específicos, porque por ahí, sí. Esto no es para desmerecer a los colegas de ustedes puertorriqueños, no, pero a lo mejor tienen colaboración, pero mejor si es un abogado especialista como Jesús. Sí. Entonces, pues, de ahí voy a aterrizar, porque hay una herramienta actualmente que usan muchos acreedores, que es prohibir los pleitos de clase.
O sea, como en el contrato, Sí, prohíben sí, el sí, pleito sí. de clases para... Tratar de prohibirlo. Tratar porque de eso- prohibirlo, eso son sí. nulos, Lo porque vas tratan de en contra prohibir. del orden público federal, ¿no? Entonces, no necesariamente. No necesariamente. Entonces voy a aterrizar porque Jesús tiene un caso que recientemente acaba de erradicar, donde se está pidiendo que se declare un pleito de clase. Entonces, pues, y es quiero ver que me hables un poquito del caso. El caso es contra el Banco Popular. Entonces aquí, como dijimos, bueno, el caso está público, la demanda es pública. No nos aquí auspicia el Banco Popular, y él es así el que abogado. puedes hablar. Dale. Entonces, Y a mí tampoco, a mí me votaron como cliente. Bueno. entonces, pues, quería tomar un tiempo, lo que nos queda del episodio, para hablar un poquito del caso y ver cómo hay todo este enjambre y cómo, aparte de estas cosas, como quizás de afuera, leyes federales, de nuevo, siempre, cómo aterrizan en Puerto Rico. Entonces, háblanos un poquito de los hechos de ese caso según están en la demanda. Cómo no, Jaime, con mucho gusto. Ese es un caso, ¿verdad?, un poquito más técnico, un poquito más complicado. Sí. Un caso, ¿verdad?, importante. Pero creo que si vamos a hablar de conceptos, nos regresa este concepto inicial, que es la lucha, vamos a decir, de mi vida, de prohibir que estos acreedores con su lo que en inglés llaman los deep pockets, con sus, ¿verdad?, recursos sin límites, abusen del consumidor, de la persona que sabe un poquito menos. Cuando uno tiene una hipoteca y no cumple con la hipoteca, la mayoría de las hipotecas en Puerto Rico, y para ser sincero, yo he trabajado en Orlando y en Chicago, son iguales, dicen que el banco tiene que enviarte una carta para acelerar la deuda, o dejarte saber, mira, tienes unos atrasos conmigo, tienes 30 días para pagar esos atrasos, si no me pagas, le voy a referir el caso a unos abogados para comenzar el proceso de ejecución. En Puerto Rico, Banco Popular entendió que tuvo esta maravillosa idea en la mente de ellos, de que en vez de ellos enviar la carta le llamamos la carta de aceleración, en vez de ellos enviar la carta de aceleración ellos mismos, iban a contratar unos abogados, y son como 20 y pico de bufetes que están envueltos, para que enviaran la carta de aceleración a nombre de Banco Popular. Y la carta de aceleración dice, mira, hemos sido contratados para este pleito de ejecución, usted tiene 30 días para pagar, y si no paga, pues le vamos a quitar su casa. Y la carta de aceleración entonces viene en el papel timbrado del bufete ABC, firmada por el licenciado Sin entrar en mucho detalle, basado en un caso previo que en mi oficina había atendido, ya tenemos descubrimiento de prueba. En estos casos se hace algo que se llama descubrimiento de prueba, donde, ¿verdad?, las partes te tienen que dar información que tú solicitas. Y teníamos información de que, en efecto, lo único que ese bufete estaba haciendo era enviando la carta. El bufete no está envuelto para nada en el cobro de la deuda per se. Ni en la redacción de la carta. Redacción. ¿Y eso es ilegal? Eso es ilegal. Okay. La carta per se es idéntica. Tenemos casi 10 cartas de diferentes bufetes idénticas. Y la ley dice que lo tiene que mandar el acreedor mismo. Voy a ver. Okay, perdón. La carta es idéntica. Palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Diferentes bufetes. En el descubrimiento de pruebas nos dice, mira, yo solamente envío la carta, yo no hago gestión de cobro, yo no recibo llamadas, yo no recibo correspondencia, yo no recibo pagos, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es todo Banco Popular. Banco Popular me paga a mí una cantidad por enviar esta carta. La Ley Federal de Cobros, ¿verdad?, el FDCPA, dice que un acreedor, que la ley federal le aplica a los que cobran deudas, que un acreedor como Banco Popular se puede entender que es un cobrador de deuda cuando utiliza el nombre de un tercero para cobrar su propia deuda a nombre de este tercero. O sea, si Banco Popular es el que está haciendo la gestión de cobro, el que redactó la carta, el que recibe las llamadas en respuesta a la carta, el que recibe los pagos en respuesta a la carta, el acreedor es Banco Popular, sí, el que está haciendo la gestión de cobro, no que controla y maneja el cobro, Banco Popular. Pero está utilizando a este bufete para que dé la impresión de que un bufete es el que está cobrando, no Popular. La ley dice que eso es ilegal y que si en ese proceso tú has hecho un misrepresentation, has hecho una representación falsa, pues entonces tú respondes ante el FDCPA.
Y la representación falsa aquí es hacerte pasar como que el bufete te está cobrando y no eres tú. Ujú. Pero porque ese es el asunto técnico, ¿verdad? Un poquito complicado. Pero porque es importante, y esto es lo más importante para las personas que nos están escuchando. Y por lo menos para mí, esta es mi filosofía de mi oficina, mi práctica y de vida. Porque ¿cuál es la reacción de doña María en Utuado Sí. cuando recibe esta carta? Asustarse, llorar, ir a buscar, pedirle plata al vecino, a la sobrina y al ahijado para pagar como puede y hasta un infarto. Jaime, yo tuve los otros días en mi oficina hace 6 meses, basado en una de estas cartas, un señor, que su nombre es Eliseo, de 72 años, 73 años, que vino con sus 2 hijas. Ese señor crió esas 2 hijas solo porque la esposa se había ido a Connecticut. Y él, pues, trabajaba en el municipio de San Juan. Trabajo, ¿verdad? Bastante sencillo. ¿Verdad? Y con eso crió sus hijas. Y el problema que tenía con Popular fue un pago que él envió que llegó unos días tal, y por eso es que estaba la cuestión del atraso. Y le llegó esa carta y yo me hubiese gustado que tú hubieses visto a ese hombre en mi oficina. Jaime, lloraba como una nena de 15 años. Uh-huh. Y tú sabes lo fuerte que es tú ver a un hombre de 72 años llorando como si tuviera 15 años y me decía, licenciado, pues es lo único que yo tengo. Y cuando me llegó esa carta de ese bufete, yo dije, pues, me van a quitar la casa y es lo único que yo le puedo dejar a mis hijas. Porque cuando ese hombre recibió esa carta, correo certificado de un bufete, Dios, se acabó. Esto se acabó. Sí, sí, sí. Se acabó mi mundo. Sí. Sí, sí, sí. Y es completamente injusto en mi mente que un banco abuse de sus poderes, contrate un bufete que en realidad no está envuelto en el cobro de deuda solamente para amedrentar, intimidar y amenazar a don Eliseo. Y eso no es aceptable. Todos somos don Eliseo. Eso no es aceptable. Y la demanda está radicada por eso. Porque la intención detrás de todo esto es que Banco Popular sabe que las personas reaccionan diferente y si la carta llega de ellos o si llega del bufete ABC. Porque no es lo mismo, estos tipos de Popular me están cobrando de nuevo. Ellos me llaman todos los días y la tiro para el lado. Pero cuando es el bufete ABC, yo reacciono diferente. Entonces, hacer una representación falsa de que yo he contratado un bufete para ejecutarte la casa cuando en realidad todavía esto está en una gestión de cobro ordinaria y quien está manejando la gestión de cobro es el mismo banco, pues es inaceptable para nosotros y ahí es que recae la importancia del caso que estamos llevando. Y bueno, yo tengo, porque ya estamos llegando a la hora, No, así más, que... no importa, nos Bien, podemos estar un poquito más, ok. pero yo tengo no sé si tienes una pregunta. no, le voy a decir algo que la verdad que es muy meritorio porque uno puede ejercer el derecho de muchas diferentes maneras. La verdad que gracias por defender en este caso a don Eliseo y a todos los don Eliseos o doñas Eliseas que existan y que tienes una valentía muy grande porque esas cartas que las firmaron colegas licenciados, te vas a buscar unos cuantos amigos. Así que es muy meritorio y está bueno que también se hable para que esto quede on the record, ¿no? Pero te vas a buscar unos cuantos amigos en el Colegio de Abogados y Abogadas. Sí, ya. Porque acá hay ya una los falta tengo. ética, me parece, también. Ya los Porque tengo, si ellos ¿verdad? firman la carta sabiendo que es una práctica ilegal, pues también habría una falta de ética, nada, para que el Colegio de Abogados lo sepa, abogados y abogadas. Sí, ya los tengo, ¿verdad? Pero Bueno, es parte de la vida. es parte de la vida, ¿verdad? Todos tenemos derecho a ser escuchados. Hay algunas personas que no tienen los recursos que otros tienen, pues entonces me han escogido este servidor, ¿verdad? Para que muy humildemente pueda hablar a través de este servidor y pues en esas estamos. Sí, yo pues te voy a contar, porque el caso está empezando, Ujú. entonces fue radicado recientemente, creo que el mes pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces pues el caso está empezando. Entonces lo que te quería preguntar era, porque sé que en la demanda estás pidiendo una certificación de pleito de clase, que quiere decir que pueden venir más personas. Entonces lo que quiero hacer, pregunta para los que nos están escuchando aquí, que dicen, mira, a mí me llegó una carta de un abogado, yo le debo un dinero al Banco Popular, como yo podré entrar a esa demanda, como qué tipo de persona podría quizás llamarte a ti
para pensar, mire, ¿puedo entrar yo a este caso? ¿No? O sea, ¿cuál es como el criterio para que alguien diga, mira, pues mire, voy a llamarlo, licenciado, a ver para que vea mi caso? Excelente pregunta, Jaime, ¿verdad? Y sin ponerme muy técnico, porque es un área un poquito técnica. Sí, aquí... Pero se pueden comunicar, ¿verdad? A nuestra oficina o a nuestra página. Sabe que nuestra página es eliminadeudas.com. Uh-huh. Así que cualquier persona Ay, puede María, entrar. espérate, la voy a buscar. Sigan hablando, porque la voy a buscar para que la pongamos en pantalla. Uh-huh. Eliminadeudas.com. Y nos lleva a la página de la oficina. Y se pueden comunicar al teléfono de la oficina, que es 787-620-2856. ¿La tienes ahí? ¿Tienes el Sí. teléfono encima? Sí, 787. No, la página del teléfono, ¿la tienes encima para pasármela? Ah, ok. Vamos a ver. Porque no la encuentro. Bueno, 787-620... 620-2856. 787-620-2856. Ok. Habiendo dicho eso, Jaime, si la demanda prospera, estos casos de clase lo que hacen es que hacen una inclusión automática. Ok. Y a todas aquellas personas que hayan recibido, ¿verdad?, una carta como esta, automáticamente quedan notificadas, ¿verdad? Se les notifica. Claro que por plural nos tendría que dar la lista de las personas. Le enviamos una notificación y ahí ellos deciden si quieren, ¿verdad?, unirse al pleito o si quieren ser excluidos. Típicamente, como esto se radica, es que ellos quedan incluidos automáticamente, salvo que opten por excluirse. O sea, sería como cualquier persona que en los últimos 3 años haya recibido una carta de cobro de una deuda Sí, del Banco Popular, ¿o quién sería? La potencialmente? certificación de clase pide que se certifique como clase a todas las personas que hayan recibido una carta como esta en el último año. Ujú. Y el último año es porque la ley, ¿verdad?, se limita a un año. Ok. La carta, el modelo de la carta está anejada a la demanda. Ajá. Así que es cualquier persona que haya recibido esa carta que está en la demanda en el último año, que sea residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, automáticamente queda incluido. Ok. Si alguien quiere una copia de la carta para comparar la carta con la que ellos han recibido, con mucho gusto se pueden comunicar de nuevo al 620-2856 o si entran a nuestra página eliminadeudas.com. Sí, no sé, ¿tienes el tipo de...? Elimina deudas me llevó a la de Batista Law Group, que la vamos a poner en pantalla. Es bien importante porque yo cuando... O sea, parece que es una frivolidad, pero no lo es. Hay una filosofía muy importante de protección de las personas vulnerables de tu cuento del pajarito, ¿no? A veces uno puede afrontar o tiene una planificación de vida y pasan cosas en la vida. En la vida pasan diferentes cosas. Obviamente que siempre si existe alguna mala fe, y eso son excepciones, pero a veces pasan cosas en la vida y estamos en un país donde hemos tenido huracanes, donde tenemos la ley promesa que también condiciona muchas cuestiones económicas, donde hay gente que ha perdido empleo, donde hay empleo precario, donde las cosas aumentan todo el tiempo y a lo mejor una obligación que uno adquirió hace 10 años, en este momento se te complica. Entonces la ley de quiebra lo que hace es que te permite una oportunidad de reorganizarte, ¿no? Correcto, en inglés le llamamos un fresh start, un nuevo comienzo, ¿verdad? Un compañero abogado allá en Orlando tenía unos billboards bien chéveres que a mí me gustaba mucho, decía, dale al botón de restart o refresh. Refresh, o sea que... Refresh. Un nuevo comienzo. O sea que existe esto, o sea, podemos tener problemas, nos puede ir mal, pero tenemos derechos que nos amparan para un nuevo comienzo. Jaime. Sí. Pues mira, tenía otra, esa era como la primera pregunta que te dije que tenía. Bueno, yo te deseo el mayor de los éxitos en el proceso y tienes aquí el micrófono abierto cuando si hay avance o algo que quieras comentar en el futuro sobre el caso. La otra pregunta que tengo, porque para la gente que nos escucha, nosotros tenemos pues una audiencia bastante diversa en cuanto a ubicación. Tenemos como la mitad de nuestros oyentes está en Puerto Rico y la mitad está fuera de Puerto Rico. Entonces, de hecho, nos pueden buscar siempre en las redes sociales. ¿Cuáles Estamos son nuestras redes? en Facebook, Mastodon, en Twitter y en Instagram. Nos puede buscar en La Lupa PR. Nos encuentra con el logo, que hoy lo tenemos ahí bien grande, gracias a los amigos del Juego de la Mesa. Pero siempre La Lupa PR nos puede buscar en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, a lo que iba con la pregunta. Que si yo estoy oyendo aquí, o sea, para estas personas que nos escuchan de todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos, y tenemos algunos oyentes de otros países también, ¿qué 3 cosas
me puedo llevar de aquí? O sea, la semana pasada hablamos de que cómo compartir lo que estábamos hablando de la decisión del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Control Fiscal de no entregar información al CPI. Entonces, ¿qué 3 cosas los que nos están oyendo se pueden llevar sobre este tema para que lo hagan en su casa? O sea, o que lo hagan en su vida o que se lo compartan a alguien. ¿Qué cosita? Excelente, Jaime. Y te voy a contestar y fíjate que no va a ser de manera sustantiva, porque son cuestiones de filosofía de Sí, vida. es filosofía de vida. 1, no tengo que ser víctima. Ay, yo te voy a contar algo. Este personaje a mí me gusta y lo voy a llevar al juego de la mesa a discutir cositas. No tengo que ser víctima, ¿verdad? Desafortunadamente vivimos en un país donde los grandes poderes económicos nos han acostumbrado a que ellos mandan y yo tengo que reaccionar. Entonces las personas dicen, pero es que me están llamando. ¿Qué pasa? Pero es que, ¿y qué le voy a decir? Cuando los clientes radican quiebra, ¿qué le voy a decir? Dile que tú radicaste quiebra, que tu abogado es el licenciado Batista, que llamen al licenciado Batista, que dicen que él es buena gente, que él le paga a todo el mundo. Y él te va a decir cómo es que van a cobrar. No tengo que ser víctima. 1. Okay. Número 2. Somos un país de ley y orden. Y esto va al concepto de la quiebra. Es que la quiebra, pero... ¿Qué hacen los acreedores cuando yo le debo dinero? Van al tribunal y me demandan. ¿Por qué? Porque la ley provee para que si usted no paga, lo puedan demandar. ¿Qué dice la ley cuando usted no tiene recursos económicos? Que usted puede ir al tribunal y radicar una demanda de quiebra. Un país de ley y orden. Igual que ellos tienen sus derechos, usted tiene los suyos. Y bueno, y aquí tenemos un país que está en quiebra ahora mismo, de su propio proceso de quiebra. El país entero está en quiebra. Vamos a hablar de eso en otro episodio porque te vamos a invitar de vuelta. He estado con el tema en la punta de la lengua, pero no quiero confundir el tema de hoy. Y número 3, tenemos que reconocer las cosas como son. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Hace un tiempo atrás y un día dije, tengo que mirarme en el espejo, mano, porque la realidad es que estoy calvo. ¿Y qué sería lo que habría que reconocer? Tenemos situaciones, ¿verdad? Nos pasa demasiado en la oficina que la persona... Y pedir ayuda. Reconocer que uno tiene una situación problemática con los temas financieros. Mamá, mi mamá, yo creo que la voy a mandar acá donde Jesús Batista. Entonces, y pedir ayuda. Cuando llegan a la oficina, ya me comí el 410K, ya vacié la ira, ya la casa tiene, le cogí chavos prestados a abuelo, a papi, a tío. Mano, tú debías haber radicado quiebra hace 2 años. Pero como siempre pensamos en esta cosa de que voy a poder sobrellevarlo. Y vemos esto como que la quiebra es un fracaso. O que se me va a dañar el score de no sé qué, pero si te pierdes la casa es peor. Otro día hablamos, y ahí sí podemos estar un programa entero hablando del crédito. De las equidades. Del crédito y la ley de quiebra, y vamos a hablar sobre eso. Ok, perfecto. Así que 3 cositas. Número 1. No tengo que ser víctima. No tengo que ser víctima. Somos un país de ley y orden, así que los acreedores tienen que hacer las cosas como dice la ley. Y reconocer que estamos en una situación de distrés financiero, tenemos que pedir ayuda y llamar a nuestro abogado especialista en este tipo de temas, que es Jesús Batista. Hermoso. Lo dijiste mejor que yo. ¿Viste? No, lo tengo anotado y lo voy a poner en los notes del episodio. Bueno, chicos, ya estamos. Jaime, ¿quieres decir algo? No. ¿Puedo decir otra vez que yo te quiero mucho porque somos muy amigos? Lo voy a decir otra vez. Dilo otra vez. Ok, lo digo de vuelta. Aceptamos expresiones de afecto. Ok, porque estoy muy con este invitado. Te votaste con este invitado. Bueno, yo te dije que aquí que conozco mucha gente buena. Conoces mucha gente buena. Yo lo vamos a invitar al juego de la mesa para que hablemos de cuestiones de política, de otros temas, para ver qué pasa. Con mucho gusto. Sí, no, y aquí esto, pues mira, yo quiero decir, usted no, aquí esto, si usted tiene estas preocupaciones o está enfrentando a esta situación, como dijo Jesús, no sienta vergüenza, esto pues no es una lucha, no es una pelea. Aquí pues los abogados, habemos abogados buenos y habemos abogados que queremos ayudarle y que queremos abogados y abogadas que puede salir de esta situación y hacer una vida satisfactoria, no importa cuando uno toca a fondo, mira, le pasa a cualquiera. Entonces, nos ha pasado, ¿verdad, Jaime? Sí, a todo el mundo le pasa, no hay problema. Entonces, pues, lo importante es encontrar esa mano amiga que te pueda ayudar. Entonces, pues, nosotros aquí, pues, una de las razones que creamos este programa es para hacer de ayuda a la persona y a discutir ciertos temas y, de nuevo, ponerle la lupa a cosas que
que no sabemos o que las hemos escuchado alguna vez, pero no las conocemos en detalle. Y pues hoy pues queríamos ponerle la lupa a este tema tan importante que afecta tanto las finanzas, de nuevo, de un país quebrado y de una población que en Puerto Rico cada día es más mayor, que por ser mayor de edad no trabaja y que vive de un sueldo fijo. Y ahora en los últimos años, por ejemplo, les han vendido los reverse mortgage con los riesgos que eso trae. Ahora vienen las placas solares, que hay que tener mucha atención. Sé que nos han escrito algunos luperos por las redes pidiéndonos que toquemos el tema, así que hoy que te sirva como una introducción y eventualmente vamos a tocar ese tema a fondo. Pero pues queremos dar luz a estos temas y pues una población que pues de Puerto Rico que cada vez es más vulnerable. Pues mira, no tenga miedo a actuar, no nos podemos dejar seguir pisoteando. Así que me gustaron mucho tus palabras, eso, y me voy alentado. Espero que los oyentes también se sientan así. Bueno, queridos compañeros, ¿quieres decir algo más? Sí, no, gracias a los dos, gracias por la invitación, un verdadero placer, con muchísimo gusto en el momento que quieran. Tocamos por encimita muchos temas que podemos estar un programa entero. Uh-huh. El problema de las placas solares, el problema de los te vamos a invitar a cuando estemos problemas de por audio informes de nada crédito, más, sí. ¿verdad? Podemos estar un programa entero en eso. Pero nada, para concluir, mire, mi abuelo decía que en la vida no se trata de cuántas veces uno se cae, sino cuántas veces uno se levanta. Yo me caigo 7 veces y me levanto 7 veces, termino de pie. Una persona cuyo nombre no voy a mencionar, radicó quiebra 4 veces y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Así que esto ¿sabes? Me caí, me levanto y seguimos. Okay. Gracias por la invitación. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Ha sido un episodio, a mí me encantó. Gracias, Alfonsina Molinari, por el espacio que nos ha dado Producciones Girasol del Juego de la Mesa para poder tener este episodio de La Lupa. Busquen a La Lupa PR en todas las plataformas podcast y hasta la próxima. Un beso. Chao. Gracias. Gracias.